Muchas gracias por estar acá. Sé que algunos son expertos en el tema que vamos a ver, entonces les agradezco mucho. Es un apoyo moral que me es muy grato. También aquí están algunos que no son familiarizados con la tesis de Silo. Sí, claro, del humanismo, creo que todos aquí estamos. Sensibilidad en eso. Uno podría preguntarse para qué es oportuno hablar de un tema que puede aparecer estrictamente personal. Uno podría preguntar, ¿es oportuno hablar de eso en ese mundo de turbulencia humana, psicológica, política, social, etc.? Pero precisamente es por eso que se necesita reflexionar, porque ese mundo como lo vivimos tiene valor y creencias que nos pone o impone límite en nuestro espacio vital. Entonces, reconectar con su paisaje interno, su espacio interno de representación, es una grande cosa para justamente tratar de ampliar ese horizonte en lo cual vivimos, de límites. ¿Se entiende la idea, no? ¿O no? Sí. Sí. Bueno, en las obras o trabajo anterior, más bien, me referí mucho a pensadores, activistas diversos, a pesar de que mi eje temático es el humanismo universalista, pero en ese trabajo que algunos tienen, se trata de una persona, de Silo, porque que yo sepa, no existe ni en el campo académico, por supuesto, ni en el campo psicológico o filosófico. Entonces, voy a hablar de Silo, que él lo ha planteado. Ese trabajo es una versión una, porque la intención es hacer otra versión que va a precisar la relación entre la no violencia, la violencia y ese famoso espacio de representación. Por eso voy a crear un laboratorio donde están invitados los que quieren reflexionar sobre esa relación concreta, práctica. Bien. Bueno, práctica, a pesar de que el espacio de representación no es una herramienta, no es una práctica para sentirse mejor, pero sí es un espacio, un elemento que permite potenciar su relación con el mundo. ¿Sí? ¿Qué voy a presentar? Voy a presentar, para empezar, muy sencillamente, primero, qué es el espacio de representación con algunas ideas. Y después voy a agregar algo que no... Oh, la, la. Algo que no está en eso, pero que voy a agregar en la versión 2 precisamente, que muchas veces Silo, el autor, habla de ese espacio, es un espacio de la conciencia. Entonces merece ver qué es esa conciencia y cómo funciona en relación con el espacio de representación. De manera sencilla, de manera simple, pero que permite entender el contexto. Y después voy a tomar capítulo por capítulo, que son
los sentidos, las imágenes, el registro, que son palabras que se conoce, quizá menos el registro, pero que son muy vago, muy poco determinado en la sociedad actual. Merece precisar más esos conceptos. Y también otro que es la relación entre la percepción y la representación. Que eso también merece aclarar. Yo voy a servir de puente solamente entre Silo y el medio, ¿no? Es mi pretensión, humildemente, es mi función, lo que me encargué de hacer cuando empecé ese trabajo sobre la no violencia. Y después el otro capítulo es el tema central, podemos decir que es el espacio. Ese espacio, ¿dónde está? Está aquí, está acá, ¿no? Tiene, como todo espacio, se ubica en algún lugar. Y el último, no hay otro capítulo sobre la proyección de ese espacio en el mundo. Eso es lo que vamos a ver. Y si tienen preguntas, quieren cortar en la marcha o al final, será bienvenido. Entonces, aquí hay algunos que no conocen bien el tema, la tesis de Silo, pero tenía mucho ganas de invitarlas, no sé si hay otro que no conocen, porque la pretensión es precisamente proyectar esos temas en la sociedad asociativa, académica, universidad, etc. Es el desafío, porque Silo mismo hizo una obra de lo cual se habla del espacio de representación que se llama Contribuciones al pensamiento. A la mañana decía, bueno, él hizo una contribución, ¿lo toma o no lo toma? No se toma suficientemente a mi gusto. Bueno, el espacio de representación es virtual, pero real, entre yo y el mundo. Es como una antesala, un vestíbulo para dar una imagen. Hoy en los departamentos no existe mucho el vestíbulo, pero se recuerda, en la casa antigua, está en tu salón, tranquilo, tú decides ir afuera, en el barrio. Antes de salir, entra en el vestíbulo, toma tu gorro, la llave, el papel, te mira en el espejo para ver si es conforme, si va a ir bien en ese afuera. Eso podemos decir que es el espacio de representación. Ese espacio que condiciona cómo voy a actuar, cómo voy a sentir, cómo voy a estar en el mundo. Yo que soy nativo del mar, en mi pueblo hay muchas ciudades que tienen un puerto y el mar. Aquí en Mediterráneo no existía, pero en el Atlántico, en la mer del norte, hay lo que se llama esclusa. Un barco que quiere entrar en la ciudad, en el puerto, tiene que pasar por ese espacio. Y si quiere salir, tiene que pasar por ahí. Es el nivel que va a determinar cómo va a ir. Otra imagen, para ilustrar bien que es parte de nosotros. Siempre estamos con ese espacio ahora mismo. Pero lo vamos a ver. Porque está hecho de qué? De sensación, de imágenes que se sitúan precisamente o en alguna parte de mi cuerpo
tengo temor, está aquí, espacio de representación, podemos decir. Pero puede ser a la periferia o puede englobarme totalmente. Bueno, eso es. La ventaja me ha corregido no sé cuántas veces cuando digo, no, ventaja es como tener un tipo de radiografía instantánea en que estoy, gracias al contacto con ese espacio. Entonces, es muy importante tener atención a ese espacio, es fundamental, porque de ahí deriva todo. Por ejemplo, en la violencia que yo recibo o que yo transmito a otra persona, cuando lo recibo, viene en ese espacio y cuando lo transmito, parte de ese espacio. Bueno, eso es, no puedo moverme mucho aquí, ¿eh? El sentido del oído funciona bien. Entonces, el contexto mayor se ha definido en muchas conferencias, charlas, escrito por sí lo mismo a lo largo de los tiempos. Uno de los primeros libros es de España, Canarias. Se hizo conferencia en Canarias en 1976. Ahí empezó a hablar del espacio de representación ya. Y a lo largo de los tiempos mucho. Y como decía, en una obra fundamental que es Contribución al pensamiento, en lo cual hay dos obras: Psicología de la imagen, que trabaja que presenta el tema de la representación de las imágenes en el espacio, y la otra obra es Discusión historiológica, tema savante, en lo cual hay la palabra historia, que es un trabajo sobre las imágenes también en proceso en el tiempo. De manera que ese número es sobre el espacio y el tiempo, que es un tema que nos preocupa siempre, aquí y después. Cuando observo el mundo, lo hago a través de mis sentidos, ¿no? La vista, el oído, todos los sentidos están como en constante movimiento, como radares, dice así. Como si estuvieran buscando. Siempre cuando estoy mirando, escuchando, haciendo, está mi sentido en alerta, siempre. Y cuando estoy observando, estoy mirando, pero para nosotros la mirada es, antes de todo, un punto de observación, más que una mirada solamente visual, es un punto de observación. Por ejemplo, estoy mirando ustedes un pasaje, es con la vista. Pasa el ave ahí, mi punto de observación es el oído, más que la vista. Si me conecto con ustedes emotivamente, más que la vista es de aquí, el punto de observación, ¿no? Entonces, es muy importante en el espacio de representación porque estamos, quizás nosotros no, pero estamos en una sociedad habituada a mirar siempre de los ojos y afuera. Pero este punto de observación está activado por algo, por la conciencia. Por la conciencia, pero
en sí misma no existe la conciencia. No es un aparato, no es un órgano, como el hígado, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que está? ¿Cómo ver que existe? Cito de nuevo, la conciencia es un modo de estar en el mundo, una manera de ser. Es el estar expectante, el estar atento. No hay conciencia sino estando, porque muchas veces en lo cotidiano, quizás ahora mismo, no me da cuenta de mi conciencia. Está, pero no me da cuenta de ella. No puedo decir, por lo menos yo, no sé ustedes, que estoy en conciencia de sí siempre. No. Pero está. Expectante, como dice. Es como si está dispuesto a, pero siempre en relación con algo que es el mundo. Conciencia, mundo, es la estructura de la cual hablamos. ¿Qué impulsa la conciencia? Tenemos algo fantástico, los seres humanos, a la diferencia al parecer de otra especie, es la intencionalidad que apareció como concepto hace poco. A pesar de que Aristóteles lo hablaba, varios autores se han acercado, pero es relativamente reciente ese tema de la intencionalidad humana, que es parte de nuestra condición humana. Tenemos intencionalidad. Eso está cargado de intención en nuestra vida. Ahí se empieza a complicarse. Porque si hay una intencionalidad que, por ejemplo, a nivel genérico, si lo habla de superar el dolor y el sufrimiento, que es mi intencionalidad para evolucionar, a pesar de eso, cada uno de nosotros tenemos intenciones que puede ser muy variable, buena, no tan buenas, que hacen el mundo en el cual estamos. Se sigue, ¿no? Sí, bien. Entonces, hace parte. Pero la conciencia, ¿cómo va a poner en marcha sus intenciones en el mundo? ¿Cómo va a hacer? Ahí empezamos a hablar del espacio de representación, con las imágenes. Se va a servir de imágenes para expresar sus intenciones en el mundo. Pero no solamente visual. Nosotros hablamos de no solamente los 5 sentidos, hola Isabel, de los 5 sentidos habituales que todo el mundo conoce, se agrega 2 que son la kinestesia, el movimiento. Bueno, ahí tengo una sensación rara, es kinestésica y es parte de nuestra experiencia. Y sinestésica, ¿qué es? Como decía antes, tengo temor, claro, tengo imágenes, violencia, pero sobre todo tengo manifestación en el cuerpo. Estoy enamorado, Alicia. No es tanto visual, es emotiva, es de la sinestesia que parte ese sentimiento. Por ejemplo, cuando hablo y me recuerdo de un amigo, tengo de él una imagen visual. Tengo un recuerdo, Roberto, por ejemplo, y tengo su cara en cabeza, su forma de vestir habitual, pero también tengo de él una imagen auditiva, su manera de hablar.
y táctil cuando me toma la mano, y olfativo, su perfume particular. Pero, y es ahí el aporte grande, que es la kinestesia, es decir, cuando da un abrazo a Roberto, es distinto que cuando lo da a ti, y así. Y a nivel sinestésico también tengo imágenes. Tengo una relación emotiva con Roberto distinta de la tuya, y así, entre nosotros. Con cada uno tenemos una sinestesia distinta. Es fantástico. Se cae el mundo. La sensación de hambre que sería. ¿Cómo? Aquí, sensación de hambre. Sensación de... Claro. Sensación sinestésica. Y desafortunadamente no existe en la educación de los chicos, de las chicas en el colegio, pero será fantástico aprender a familiarizarse con su sinestesia. Por ejemplo, un chico es violento con otro y puede desconectar, puede hacer como si no ha hecho nada. Pero si aprende a conectarse y a sentir lo que ha sentido cuando ha hecho eso, bueno, eso se va a tratar en el laboratorio que pretendo crear. Ver ese tipo de situación, porque está en relación con ese tema, por supuesto. Entonces, para sintetizar algo muy importante, que es que la conciencia es, en definitiva, imagen. Es a partir de la imagen que yo tengo la capacidad de transformación. La imagen es un comportamiento de la conciencia. La imagen es la conciencia misma que toma forma. No existe la imagen. No hay imagen en la conciencia, por supuesto, pero la imagen es un cierto tipo de conciencia. Bueno, es muy condensado, lo que digo, merece desarrollo. Pero tomamos un ejemplo. Aquí estamos tranquilos. Sí, ¿no? Bueno. Es decir, no tenemos ruido, no tenemos imágenes perturbatrices, tenemos emotivamente bien, pero entra, no Juan, pero una otra persona aquí gritando. Entonces vamos a sentir cosas. Vamos a empezar a recordar que ya ese chico vino malo, que imagínate que va a hacer bueno, trabaja dentro. A ese momento la conciencia estaba tranquila. A ese momento preciso, ¡paf! Como está atenta, en alerta, se va a poner activa, en marcha. Y va a tratar por necesidad a esa persona a dar una respuesta. Y va a tener que dar respuesta, que puede ser no dar respuesta, que es una respuesta también. Es decir, si yo miro del otro lado, yo hago como si no existe, es una respuesta que no será efectiva, pero sí. Entonces a través de la conciencia va a elaborar a ese momento imágenes para dar una respuesta a él. Imagen intelectual, bla, 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 o emotivo, por favor, no. O vegetativo, me duele Entonces, según el estado de mi conciencia, voy a dar una respuesta. Si estoy muy enojado, con mucha preocupación interna, le voy a gritar y tomarme. La violencia empieza. Si estoy tranquilo, como ustedes ahora, vamos a reaccionar de manera distinta. ¿Se entiende? ¿No? No me va a
Entonces, la conciencia, al final, es imágenes. Pero, ¿qué pasa si no hay imágenes? Imagínate que elimina todas las imágenes. Teórico, muy teórico, porque siempre hay imágenes. Claro, estoy tranquilo en la cabeza, no tengo perturbación, estoy bien aquí, pero aquí tengo un dolor aquí de la comida que no pasó, que comí ayer noche. Aquí es una imagen sinestésica, es decir, hay imágenes, es decir, hay conciencia. Y aquí está mi espacio de representación. Aquí está, porque no hay otra cosa en el mundo, solamente ese dolor. Terrible, ¿no? Pero mi punto de observación es aquí, no existe otra cosa. Entonces, es muy teórico, ¿no? Siempre hay imágenes. Yo sé que se trabaja mucho para eliminar, realmente hacer un vacío, un silencio absoluto, total de las imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Porque si yo elimino las imágenes, la conciencia, porque es imágenes, no existe. Entonces, es como si yo paso de un espacio lleno de imágenes, un espacio de la conciencia activa, a un otro espacio, de lo cual no voy a hablar ahora porque no es el tema. Pero ese espacio es tema de investigación fantástica, por supuesto, que yo sé que varios va por ahí. Por ejemplo, aquí hay un grupo que se reúne cada semana sobre el silencio. Creo, ¿no? ¿A quién? ¿A tú? Cada vez, todas las semanas. Al mes, no. Perdón, cada mes. No tanto silencio. ¿Sobre qué? El silencio. El silencio. El silencio, sí. Bueno, entonces, los capítulos. Primero es los sentidos. Como decía, sinestesia. Lo interesante es descubrir, aprender, pero una cosa fantástica del sentido sinestésica que no miente. No miente. Si esa persona que entró en ese momento, yo puedo mirar del otro lado y hacer como si no existe, pero la sensación no puedo pararla, está. Entonces la sinestesia es un elemento más para ubicarnos en el mundo. Vale la pena profundizar, hacer investigación sobre su propia sinestesia, ¿no? Otro capítulo. Bueno, podemos hacer, para tranquilizar y parar un poco, hacer un pequeño ejercicio sobre cómo podemos jugar con los sentidos. Tomamos, y sobre todo, sobre el punto de observación de los sentidos. Vamos a hacer dos ejercicios. Primero, yo miro, Carmen, por ejemplo, y usted me mira, porque puede mirar aquí, puede mirar otro. Miramos una persona enfrente. Entonces, Chus, por ejemplo, Carmen, Elena, le miro Carmen. Pero cuando estoy mirando Carmen, háganlo ustedes también. Tratan de ampliar su campo de observación a 180 grados. Entonces te miro, pero curiosamente tengo ahora Miguel, Raquel, están aquí
antes no existían. ¿Lo ven? Muy interesante, porque antes yo estaba identificado totalmente con Carmen, estaba focalizado, ahora no. Entonces, esa división visual permite desidentificarme. Si es Carmen una persona violenta, que no es el caso, entonces me voy a desidentificar también de su violencia. Bueno, hay también mucha práctica interesante para ver ese tema. Pero ahora no es suficiente ver a 180 grados. Imaginamos y hagámoslo que esa visión lo ampliamos a 360 grados. Entonces tengo la sensación, te miro, Carmen, pero veo que hay algo arriba, lo siento, abajo de mí, detrás. ¿Lo hacen usted? Entonces, la focalización sobre Carmen no es visual, ya es otra cosa. No hablo de experiencia que hacemos algunos sobre mirar de detrás. No. Solamente la sensación de globalidad que me permite tener un otro registro del otro. Si agrego, si inyecto en esa visión amor, simpatía, compasión, puede ser muy interesante, ¿no? Bueno, eso es... bueno, lo que quiero decir que en ese caso, cuando estoy en esa esfera, podemos decir, eso es mi espacio de representación. A ese momento, cuando esa persona el espacio de representación estaba localizado. Bueno, la localización lo vamos a ver después. La imagen, otro capítulo que también merece aclaramiento en los colegios, en la sociedad en general. Claro, se sabe y se conoce la importancia y cómo se puede manipular gente con imágenes. Bueno, eso ya se sabe. Pero en relación con el espacio de representación, si digamos que la conciencia es imágenes, el espacio de representación, esta es la imagen. La imagen es la materia prima del espacio de representación. Es decir, no existe un espacio vacío adentro de nosotros en lo cual se ponen las imágenes. No existe una ubicación predeterminada en uno. No, son las imágenes que configuran ese espacio. ¿Se entiende la idea? Bien. Una otra cita. No hay espacio de representación en sí, a secas, es una especie de doble del cuerpo que es la sumatoria de la representación y percepción de mi mundo interno, dice Sino. Claro que otro tema que es fundamental es la carga emocional de las imágenes, sobre lo cual no me voy a extender ahora, pero que es muy importante. Lo que sí trate de describir aquí es la función de la imagen. Y conocemos que es de movilizar el cuerpo. Sin imágenes no me muevo. Por ejemplo, estoy contra el racismo, también, pero eso no me moviliza. Pero si empezó a tener la imagen de esa familia en ese barrio que sufre de discriminación, voy a ir a verlo, empezó a tener imágenes que me van a ayudar a ir a concretizar esas ideas. Por primera idea,
la movilización que permite la imagen. Como tú decías, tú tomabas un ejemplo muy frecuente, tengo ganas de comer, y la imagen que aparece es, no sé, depende de cada uno lo que le gusta. La heladera. ¿Cómo? La heladera. No habla de heladera ahora, que tengo calor, justamente. Sí, eso es. ¿Ah? Por lo que el cuerpo necesita. Sí. El cuerpo necesita algo que lanza imágenes de eso que necesita. Mira, es un tema que hace surgir su experiencia. Y eso es la pretensión del laboratorio que voy a... Porque todo eso, discúlpenme, es un poco teórico, es un poco en el aire, ¿no? Van a decir no sirve a nada. Sí sirve porque después vamos a ver la práctica. No oyen. Será mucho. Entonces, perdón, ¿Sí? como para ir siguiendo esto, porque en general es un poco complejo, es como, en síntesis, la imagen es fundamental y uno puede ser manipulado de muchas maneras a través de las diferentes imágenes que vienen del mundo externo o del mundo interno. ¿Sí? Vamos a ver las que vienen del mundo externo. Imágenes miles que vienen desde los medios de comunicación y otros medios que vienen de afuera. Uno se lo puede creer o está medio dormido, lo adhiere mecánicamente, pero si uno es consciente de eso, tiene conciencia de que esas imágenes son enviadas con cierta intención, ahí ya empezamos a avanzar, ¿no? Bien, bueno resumido. Podemos seguir. Podemos seguir, sí, exactamente. Buena descripción pero tú te has adelantado un poco de lo que quiero decir después. Gracias. Estábamos hablando de la función. Movilizar, otra función de la imagen es, me permite evacuar afuera de mí lo que me perturba, una imagen negativa, todo lo que siento como no normal dentro de mí, incluso la violencia. La violencia no es normal, porque si será normal, lo integraremos como normal, entonces vivimos. Pero cada vez que yo siento una violencia, tengo la gana de expulsarlo de mí, porque es como un veneno que quiero catarsizar y poner afuera de mí. Eso lo explico muy bien en distintos trabajos. Silo, yo lo hice un capítulo sobre el rechazo visceral en mi última producción, que explica muy bien el fenómeno. Entonces, la catarsis es vital, porque cada vez que me entra algo negativo, tengo que evacuar. El tema es cómo lo voy a evacuar, con violencia o sin violencia. La catarsis. Sí, un momentito, un poco para avanzar. Sí. La conclusión de esas imágenes no se forman solo por el ojo, ¿no? Sino por los 7 sentidos. Exactamente. Siempre, porque efectivamente tenemos la tendencia a pensar siempre en visual. Bueno, si una persona está ciega, no, porque para ella es evidente que se maneja en el mundo con el tacto, el oído y la sinestesia. Tiene razón. ¿Por qué? La memoria. La memoria, que es imágenes. La imaginación, imágenes. Todo es conciencia al final. Entonces, catarsis.
Otra función importante que facilita la imagen, como sabemos, es transformar lo contenido, la imagen que tenemos adentro de nosotros, porque nos conducen a veces a la violencia. Si tengo ganas de venganza desde hace una hora, o hace una semana, o hace un mes, o toda mi vida, entonces esa imagen voy a tener que hacer un trabajo, muchos tienen la experiencia de imágenes tremendas para llegar a reconciliarme, transformarlas. Y es gracias a imágenes. Bueno, eso también es un campo por el laboratorio. Y la otra función muy importante es tener la sensación o el registro de la acción que estoy haciendo. Lo que llamamos registro, que para muchos está claro, hablamos de, pero por otros que no son de la esfera humanista, habla de registro, ¿tiene registro? No anoté nada. No es eso. No es eso. Vamos a ver qué es un registro, que me pareció muy importante definirlo en ese trabajo, porque es fundamental también aprender, incluso a los chicos o a las chicas, a relacionarse con otro, no a partir de sensación diversa, confusa, que no sabe qué le pasa, porque es eso precisamente el registro. Tenemos de toda la sensación registro. Una abeja me pica aquí, tengo un registro de dolor. Ok. Tengo una memoria, un recuerdo, tengo un registro, etc. Lo que nos interesa es la suma que se sintetiza, que da una visión clara de la situación. Por ejemplo, entra en una reunión, la reunión ha empezado antes que tú llegas y visualmente tú dices, hola, tienen caras raras, la persona. Tienen caras raras, parecen enojados. O visualmente eso, pero auditivamente escucho dos o tres que están peleando entre ellos. Y siento que algo pasó aquí. A ese momento he tenido sensación, registro visual, auditivo, táctil, pero la síntesis de todo eso me da un registro de angustia, por ejemplo, o incertidumbre. Lo que hemos hecho el otro día en el taller, donde está aquí el representante Schuss, de la comunicación no violenta, que a partir de un conflicto, buscar en una lista los adjetivos que corresponden a ese conflicto. Esa búsqueda de las palabras es buscar el registro al final. Es muy importante eso, porque en el espacio de representación a veces y siempre hay imágenes diversas, sonido, recuerdo, sensación, y si yo me acostumbro a detectar qué registro tengo a ese momento dado, me va a ayudar, a pesar de que además, más bien, es universal. Se dice que es universal. Entonces, puede cambiar el modo de relación con un chino. No hablamos la misma lengua, pero él puede describir su registro, que voy a reconocer, que es algo que voy a leer un poco más tarde sobre un extracto del modo de mirar la relación según Silo. Bueno, entonces, el registro. Y después trabajé sobre la interrelación entre la percepción y la representación, que son iguales, es una única sola
misma cosa. Te miro, pero además me recuerda de Roberto Juanov, porque está asociado a eso. Es decir, que cada vez que yo miro, percibo, agrego mi propio contenido. Se mezclan, hacen un solo paisaje. Esa tiene la experiencia de eso, ¿no? Por ejemplo, ese bolígrafo. Tenemos mismo código. ¿Es qué color? Tenemos código más o menos igual. No, el blanco no. Si yo hago eso, va a decir, pesa un poco, claro. Entonces tenemos frente a un objeto todos la misma visión. No, porque algo que no saben, que ese bolígrafo me lo ha regalado un amigo. Eso no lo sabían. Y es así para todo. Para todo. Miro una persona, un paisaje, una situación nueva, siempre tengo mi propio contenido. Está bastante, como decía al inicio de la charla, es un tema, el espacio de representación, muy sencillo. A pesar de lo que se piensa y se cree, ¿no? Es muy sencillo porque lo vivimos constantemente. Entonces, espacio de representación, por supuesto, está hecho de percepción y representación, que se mezclan. Allí está el espacio. Cuando yo distorsiono la percepción, cuando yo pongo mis creencias sobre una persona, por ejemplo, según lo que quiero creer. Yo creo, es difícil decir, creer que ese hombre político no va a solucionar todo nuestro problema, es seguro. Si yo hago esa distorsión de la realidad, estoy en la ilusión. Ilusión que inevitablemente, porque ese zigoto, se dice en francés, ese zigoto, ese fulano, no va a cumplir lo que creo, pero yo sigo creyendo en él. Estoy en la ilusión total. Y más tarde, desilusión probable, ¿eh? Pero cuando hago que mi representación interna, mi mundo interno, es mi percepción, la realidad, pasa otra cosa. Estoy proyectando mi concepción, mi verdad. Mi verdad es que el mundo no tiene futuro. No tiene futuro. Tú puedes hablar, no. Eso es mi proyección porque yo no tengo futuro. Entonces proyecto afuera esa percepción. Y eso es una alucinación total. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿estamos en el cotidiano siempre o no? ¿Estamos siempre en la ilusión, en la alucinación, acaso? Bastante. ¿Eh? Jolala, terrible. Pero es un hecho. Wow. Entonces, hay herramientas que conocemos como el trabajo atencional, por supuesto, que permite tomar en la distancia con mis ilusiones, con ese personaje, yo lo miro, pero me digo, con mi autocrítica, sí, no. Y con mi contenido personal, yo soy fanático adentro, yo tengo la verdad, yo soy... No tanto. Cuando tengo una crisis me da cuenta que no.
Entonces, el trabajo atencional, que es solamente la conciencia que se da cuenta de sus propias imágenes y de la imagen que ve al exterior, todo bueno. Por eso insistimos sobre el trabajo atencional. Bueno. La localización debe estar. La imagen es un modo activo de estar, hemos visto, en el mundo para la conciencia. ¿Qué es la imagen? Imagen, conciencia, si hemos escuchado bien, es la misma cosa. Conciencia, imagen. Un modo de estar que no puede ser independiente de la espacialidad. Hagamos 3 pequeños sencillos ejercicios. Cierran los ojos. Estamos tranquilos. Imagina que está en otro planeta, precisamente en la Luna. Tú estás en la Luna. De repente, mira a la Tierra. Observa el movimiento de tus globos oculares. Nota que apunta hacia abajo. Y quizás inclina tu cabeza para mirar abajo, como si estuvieras mirando a la Tierra desde arriba. Punto. Regresamos aquí, los ojos abiertos. ¿Han visto? Sí. Como es decir, que es evidente que para nosotros habitualmente la Luna está arriba, entonces si nos imaginamos cuando miramos la Tierra, nos miramos abajo. Es decir, que tenemos una memoria de la kinestesia. Eso es muy importante por el espacio de representación, porque podemos repetir. Cerramos los ojos de nuevo. Otro ejercicio. Imagina ahora a una persona de tu entorno. Tú ves su cara. Está muy lejos de ti en el paisaje a la izquierda. De repente viene corriendo hacia mí y se encuentra enfrente de mí, muy cerca de mi cuerpo. Ahora se da la vuelta y vuelve por donde ha venido en ese plano horizontal. Fin. Abrimos los ojos. Han podido hacerlo, ¿no? Verlo. Antes estábamos ahí, el espacio de representación estaba en la Luna, ahora está al horizontal. Cierran los ojos de nuevo. Ahora evoca un ser querido que dejó ese mundo hace un tiempo. Se murió. Trata de recordar su cara, su manera de ser, su afecto. Observa
¿dónde está buscando imágenes de ese ser querido? ¿Dónde busca sus imágenes? Fin, abrimos los ojos. ¿Dónde? ¿Afuera? ¿Arriba? Arriba. ¿Arriba? ¿Lejos? ¿Ahí? ¿O adentro? En principio, adentro. Vamos al fondo de uno para buscar ese recuerdo. Entonces, eso tiene implicancia. Es un ejercicio simple que se va a tratar en los laboratorios. Es que nuestro espacio de representación se mueve precisamente en el espacio con sus imágenes, que me hace sentir cerca o lejos de los otros, por ejemplo, incluso que a veces adentro del otro, como muy fusionado, y eso facilita o frena mi modo de acción en el mundo, en la ubicación de las imágenes. Por experiencia, a veces uno se siente como una hormiga, como un insecto, ¿no? Que no es capaz de nada, que está asustado con todo. Tiene su espacio de representación no puede ser, ¿no? Está muy en él. Y 2 días después es un prepotente, un tipo que sabe todo, entonces se amplía su espacio de representación y quiere aplastar todo y todos. Entonces, esto solamente para explicar la importancia de la imagen en el espacio, adentro, al fondo, detrás, porque eso va a condicionar mi modo de actuar. Eso vale decir que vale la pena, cuando estoy en contacto con mi espacio, ver si es, por ejemplo, el recuerdo de ser querido, cuál es la carga emotiva que tengo con él, por ejemplo, pero ¿dónde está en mi espacio? Porque según dónde está, me voy a relacionar de manera distinta. Si tengo aprehensión con mi jefe de trabajo, es probable que estoy como en fuga detrás, al fondo de mí, no quiero conectar con él. Bueno, hay que buscar todo eso, que son, obvio, factor de violencia o de no violencia. Estamos casi listos, ¿eh? Yo sé que no me voy a extender mucho más, solamente ver la proyección del espacio de representación, es decir, cómo ese espacio lo podemos proyectar en el mundo. Recordando que ese espacio, cuando hablaba de vestíbulo, de antesala, es el pasaje obligado para actuar en el mundo. Que yo soy consciente o no del micro, que soy consciente o no de mi espacio de representación, está siempre actuando. Entonces, hay un punto, hemos visto al inicio que el espacio de representación es muy versátil, se mueve mucho. Ahora tenemos un espacio de representación tranquilo, pero surge una persona, cambia el espacio. Entonces, está dado a un momento dado. Me pregunté si podría ser que el espacio de representación lo extendemos o se extiende solo. Y eso me surgió solamente mirando el otro día una entrevista de
de Pablo Picasso, en lo cual la periodista le preguntó: Pablo, háblame de Guernica. Curiosamente, Picasso parecía enojado, irritado, no le gustó la pregunta. Pero insistió la periodista: por favor, Pablo, Guernica. Entonces decía: bueno, fue otra época, fue los nazis, los aviones, la dictadura aquí en España. Pero bueno, estaba manifestamente en ese momento en lo cual contestaba a esa pregunta. No estaba Guernica en su espacio de representación, estaba en otra cosa. Pero me decía: ¿y cuando él hizo Guernica, qué pasó? Entre mayo y junio de 1947, en un lapso de un mes, pintó Guernica. ¿No creen que en ese mes completo estaba día y noche con Guernica en la cabeza? Sí, creo que sí. Eso vale decir que a veces el espacio de representación se extiende en el tiempo. Cuando hablé antes de la gana de venganza, efectivamente, uno puede ser años con ese espacio de representación cargado en presencia y en copresencia, que no lo toqué, pero es un tema potente, está habitado por la venganza. Pero, del otro lado, positivo, cuando tenemos inspiración, intuición, proyecto que tiene sentido, podemos alimentar de imágenes ese espacio para que dura en el tiempo. Eso. Interesante, ¿no? Entonces voy a terminar con un extracto de una charla de 1989 de Silo en un pueblito cerca de Chacra de Correa, donde él vive en Argentina. Y él dice cómo él ve la relación con los demás, en relación con el espacio de representación, por supuesto. La unión entre los seres humanos no se da sino por la percepción y la representación. ¿De acuerdo? Lo hemos visto ahora. En relación con los demás, es la exterioridad y funcionalidad del otro lo que primero percibimos. Él me sirve a eso, está bien. Primero. Luego aparece la interioridad del otro. Vamos de afuera hacia adentro. Bueno, yo, entre paréntesis, a veces nos quedamos afuera. Estamos siempre afuera. No siempre, pero entonces él sigue. En la comunicación que interesa a muchas personas, tenemos el registro interno del otro. Tengo el registro interno. Es la representación que tengo de la interioridad del otro. No puedo decir que siento el otro desde el otro. No es desde él, sino siempre desde mí. Eso permite eliminar alguna confusión. Te siento exactamente. Cuidado, es tú que lo sientes, no está capaz, no puede. Siempre parte de uno. Y cuando uno dice trata a los otros como los otros quieren ser tratado él, es el inverso de lo que decimos nosotros aquí. Decimos nosotros trata a los otros como tú quieres ser tratado. Entonces, eso me permite reconocer, y dice, reconozco en el otro una intencionalidad y un campo de libertad que me pone límite, precisamente. Me pone límite la existencia del otro. Entonces,
Conclusión, percibo a los demás a través de mis intenciones. A meditar. La conclusión que hizo en ese documento es la siguiente: el espacio de representación es un tipo de trampolín hacia el mundo tangible, dolor, donde hay dolor, sufrimiento, para reducir, y también un trampolín hacia el mundo interno, interior, accesible a todos los exploradores en busca del infinito. Entonces, voy a hacer pronto un zoom por algunos que no han podido presenciar, que me han pedido, y voy a hacer una invitación al laboratorio por los que se interesan para ver ese concepto un poco teórico, cómo aplicarla con ejemplo y con práctica a la no violencia. Eso es. Le agradezco mucho, le siento mucho en mi espacio, fue grato, y si tiene pregunta, observación, es el momento. Bueno, pues yo quería agradecerte profundamente esta información, este estudio que has hecho, y sí que me gustaría un poco, algo que a mí me ha dado un poco la luz, después de leerlo, es la acción válida, la coherencia de los propios actos. Muchas veces lo decimos, yo lo he dicho muchas veces, no sabía bien de qué se trataba esa coherencia, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que habláramos, que extendieras un poquito más de esto, sobre esto, porque a mí sí que estos días cuando lo estaba leyendo me ha dado como mucha luz. Realmente la necesidad que tenemos de ser coherentes, pero ¿qué significa ser coherente? Transformado en el campo de representación, en los espacios de representación, lo que tú llamas acción válida. Entonces sí que me encantaría que hablaras esto, pues bueno, que a mí sí que me ha hecho reflexionar un poco para sí. Los demás sí lo perciben también de la misma forma, ¿no? Como una... Se entiende la pregunta, ¿no? La acción válida. Gracias. Bueno, lo tomo así. Bueno, es todo un tema que merece y que es desarrollado en mucho trabajo que hacemos. Es un tema fundamental. El hecho de pensar, sentir y actuar con unidad, ¿no? Porque estamos muchas veces divididos, y el espacio de representación incluye la manera de pensar, sentir y actuar, por supuesto. Y en ese espacio repito, que es el espacio que nos permite actuar en el mundo, podemos sentir que estamos divididos en ese espacio, que no es coherente, que pensamos algo, pero sentimos que no teníamos que decir eso, y al final lo vamos a decir igual. Bueno, entonces hay esa división, y el mundo en el cual estamos, que es totalmente dividido, incoherente, y justamente propicia, no sé si es intencional, porque decía antes que tenemos todos la intencionalidad, seguro que hay intención de algunos que son para que no sentimos, no trabajamos esa coherencia, que quizás es una de nuestras tareas. No sé si algunos que quieren agregar algo sobre eso. Lo que has dicho tú antes, el tema de la atención. Tema de atención, dice. Y lo que decía también del registro. Uno está atento, tiene un registro y ahí va viendo. Exacto. Atención,
cuidar su registro, la comunidad, su sentido, la sinestesia. ¿Ya? ¿Elena? Sí, yo creo que en esto de la coherencia también el trabajo reside más en estar atento a todos esos pensamientos que surgen constantemente en nuestro imagen y en nuestra mente. Después, tener la paciencia de seleccionarlos, aquellos que sí nos permiten hacer algo en el entorno que vaya a ser productor de bienestar hacia afuera y hacia adentro, y después ya actuar en última instancia. Entonces tenemos que hacerlo tan lento, como un laboratorio real de investigadores de nuestra propia mente y conciencia, para luego seleccionar solamente aquello que vaya a producir un bien. Esa es mi forma de... Tú dices seleccionar, escucharse, ¿no? Como decía Víctor Frank, que conocen Víctor Frank, ¿no? Que decía que frente a los acontecimientos hay solamente una opción, o escuchar o no escuchar su conciencia. De eso depende todo. Efectivamente. Toma el micro. Bueno, yo también quería comentar que aunque el mundo interno está en uno, no es de uno. Y a mí eso me parece importante identificar que nosotros no podemos escapar de nuestra historia como seres humanos, de toda la acumulación histórica. Entonces a veces uno piensa que sus imágenes son suyas, pero realmente no son de uno, son imágenes heredadas, hablando del espacio adquiridas, y creo que eso también es muy importante, que son muy comunes en cualquier ser humano, ¿no? Pero también en otro nivel de profundidad sí que se ha dado en la historia, que es otra cosa como para investigar, cómo puede ser que en momentos históricos donde el ser humano no tenía contacto unos con otros, se dieron las mismas imágenes en diferentes poblaciones. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego, que fue en diferentes lugares, más o menos en la misma época histórica, en poblaciones que no podían tener relación física porque no tenían la manera de comunicarse. Ese también para mí es otro elemento importante que tiene que ver a lo mejor con otra profundidad, eso de lo que tú hablabas, otra profundidad de las imágenes, del espacio de representación, que de alguna manera es capaz de conectarnos. Y se dan esos fenómenos. Bueno, ahí lo dejo porque no sé más. O sea, es lo que creo que podría suceder. ¿Sí? ¿Qué opinan? Esas imágenes que forman quizás la forma mental en lo cual estamos, ¿no? Que es muy difícil darse cuenta de ese condicionamiento recibido perpetual. Es cierto que ese contacto con lo interno no hay otra. Para seleccionar, como te decía Elena. Sí, esas imágenes de una época, ¿no? Que vemos a nivel generacional como son comunes, o sea, que uno en un determinado momento cree que solo son de uno. Y luego cuando se pone en comunicación con personas de la misma franja de edad, más o menos, te das cuenta que esas personas son las mismas y que son muy diferentes a las que conoces de otras generaciones. O sea, como el ámbito cultural y local, ¿no? Nos condiciona. El modo de entender. Sí, a partir de valor. Que solo es no, que a veces uno cree que a uno solo le pasan determinadas cosas. Que los problemas de uno son de uno. Y luego se da cuenta de que esos problemas son bastante parecidos a los que tienen los otros. Y que por las imágenes que se dan de alguna manera de forma más o menos igual. Yo solo creo que hay una cosa que es como el inconsciente colectivo
colectivo que efectivamente es colectivo, es universal. Y el consciente colectivo también debería ser universal, que creo que es en lo que estamos ahora trabajando muchas personas en muchos lugares, ¿no? Porque se trata de darnos cuenta de que todas esas imágenes efectivamente no son nuestras, están en algún lugar de nuestra grabación, de nuestro ADN, por lo que sea, y ahí estamos pues recibiéndolas, reconociéndolas, transformándolas, cambiando la posición de nuestro cerebro como para entenderlas y hacer cosas diferentes con ellas en estos momentos. Se me ocurre gracias. Bueno, y a mí una cosa que me ha venido ahora así de repente ha sido en ese espacio de representación las imágenes que cada uno, independientemente de que haya muchas que nos vengan de fuera, es sobre lo que vivimos, las experiencias vitales, ¿no? Entonces, claro, me ha venido todo el tema de que hay experiencias muy traumáticas que vive persona, ¿no? Y entonces, en ese campo de representación, esas imágenes las ha vivido tan profundamente que sería un campo de observación, no es una evidencia, que eso genera una violencia tremenda interna, y cómo, de qué manera los que estamos fuera, que no hemos vivido eso, cómo se nos puede despertar la compasión para cambiar esas imágenes, esas personas, ¿no? Despertar todos, de lo que estamos hablando, ¿no? Esto es un tema que me llega mucho porque yo me muevo en otra cultura, 2 meses al año, con mujeres violadas, con niños maltratados, con hombres. Y claro, ahí, como ofrecer, ¿no? Que estaríamos un poco todos aquí reflexionando, cómo poder cambiar, ¿no? Transformar esas imágenes que las han vivido, que las tienen, porque las han vivido, no están inventadas, están en su propio intracuerpo. Sí, sí. Entonces, me ha despertado de todo esto, ¿cómo está? Bueno, también la combinación de imágenes. Si tomé antes el ejemplo de una persona que lucha contra el racismo, no es solamente imágenes intelectuales, tiene que mover imágenes kinestésicas, auditiva, es decir, la combinación de imágenes permiten una acción mucho más eficaz. Entonces, si queremos cambiar a través de un medio, bueno, primero creo que es claro que es a partir de imágenes, no solamente a partir de emociones o ideas, sino imágenes prácticas, pero de todo tipo. ¿Decir algo? Sí, yo quería decir algo. A mí una cosa que me llama la atención es que la ceremonia de bienestar, cuando se dice que pienso en mis seres queridos y se va llevando como al contacto, ¿no? Yo, en la ceremonia de bienestar, tú piensas en los seres queridos, tratas de sentir su presencia y luego creo que sentir algo así como experimento de contacto, ¿no? A mí lo que todo eso me hace entender como el dedo, magistralmente, nos va llevando a esa imagen kinestésica en la que siento al otro y desde ahí me es más fácil como conectar con el otro. Pero no solo con mi ser querido, sino también con mi ser no querido. Porque cuando yo pienso en alguien que me siento agredido, violentado, y de alguna manera observo que mis imágenes son imágenes muy visuales, pero carentes de kinestesia.
Es decir, es una imagen, un recorte en mi espacio de representación, pero no hay contacto. Yo me pregunté y me planteo si yo a una persona que me está violentando pudiera imaginar que me acerco, que lo toco, que me siento su presencia, ¿qué pasaría conmigo con respecto a esa persona? Me parece que da mucho juego, ¿no? El poder, como decía ya, un tema de la acción válida, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si yo en mis actos meto más imágenes de las que estoy acostumbrado a mover, ¿no? Acostumbrado. Las visuales y a lo mejor haciendo un esfuerzo las auditivas, ¿no? Sí, sí. Pero cuando yo toco al otro, cuando yo me acerco al otro, cuando me imagino que le abrazo, que le cojo del hombro, ahí ya me pasan cosas, ¿no? También ocurre lo contrario, ¿no? Si no toco, parece que me puedo negar. Bueno, es un tema revolucionario, Sí, para sí. mí el espacio, sí. Bien. Al hilo de lo que ha dicho Fernando, Sí. esas imágenes pueden incluso amplificarse si al hacer la experiencia en sí tomas contacto con la fuerza y le proyectas esa fuerza o energía a esos seres queridos que has ido seleccionando, dándoles todo lo que tú quieres para ellos. Ahí también se amplificaría la imagen y sería más contundente todo. Pero claro, uno tiene que tener contacto con la fuerza, que a veces no siempre Sí. se experimenta. Sí, quizás, efectivamente, pero a nivel bastante básico, cotidiano, relacionarse con el otro, con esa experiencia que hemos hecho de la esfera, por ejemplo, de conectarse con el otro, no solamente visualmente, pero estar en esa precondición, produce mucha cosa, sin pretender proyectar al otro algo. No estoy mucho de eso, estoy más bien producir lo mejor de mí y sin esperar nada. Bueno, es otra, yo sé que algunos quieren proyectar la fuerza, pero Cada uno es cada uno. cada uno es cada uno, sí, cada uno con sus imágenes, claro. Una pregunta, una sola. Bueno, esto sería para otra conferencia seguramente, pero es una pregunta para que me ha venido de repente la pregunta a mí. Es, hoy en día este espacio de representación tiene mucha interferencia por el tema de que casi los jóvenes, los niños, ven muchísimas cosas de tipo violento en la pantalla simplemente y no lo han vivido, pero de alguna manera les está interfiriendo mucho en lo que es este desarrollo del espacio de representación interno y externo con el mundo, porque es a través del dispositivo y de muchísimas imágenes que han visto ya violentas de muchos tipos que después intentan reproducir de alguna forma para ver qué se siente. O sea que desde que sí lo dijo pues, en sus discursos y su mensaje, ¿no? En el 69 y con los siguientes, ¿no? años, todavía no existía esta, digamos, gran interferencia que yo veo que es muy preocupante porque generan después relaciones con el mundo sin una conciencia de ese espacio de representación interno, muchas veces, ¿no? No sé si he explicado bien la pregunta. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Efectivamente, trabajo, tengo alguna relación con un centro que trabaja con lo cibernético. La cibernética y el acondicionamiento de los jóvenes a los juegos. Es un tema actual muy fuerte, pero
muchas veces se considera la pantalla externa como es ella que produce todo. No se considera que esa pantalla me envía imágenes a la cual agrego mis propias imágenes. Ese va y viene es muy poco considerado. Se considera la influencia pasiva, digamos, de la imagen, como es la imagen que va a condicionar. Pero es mucho más fuerte las imágenes que uno tiene. ¿Y qué tiene la imagen? ¿Qué tipo de imágenes tienen los jóvenes? Por ejemplo, veo que tienen una imaginación desbordante, con mucha creatividad, y ese mundo trata de reducir, que no va más allá, que no produce, que no imagina forma nueva. Entonces hay que tener confianza también en el ser humano y su capacidad de pasar esa etapa en la cual estamos todavía chupados o identificados a lo externo, sin valorar y considerar toda la fuerza de nuestro mundo interno. Y ahí el trabajo que podemos hacer, nutrir, cuando hacemos la experiencia guiada, por ejemplo, de reconciliación, de modificación de la carga de las imágenes, ahí se hace todo el trabajo. Quizá más que afuera, porque afuera es la consecuencia de adentro, no lo inverso, no creo. El mundo está tal cual lo proyectamos. Y tú hablabas de la evolución del ser humano, es de adentro que vino, no de la luna, como dice otro tema. Ya, ahora se despiertan, empiezan a... ¿Quién? Con relación a lo que has dicho, cuando dices que la imagen exterior de un videojuego, de lente y demás, que es pasivo, ¿eso qué te refieres? Es pasivo porque no estás tú actuando en la imagen esa que te viene dada. No creo que es pasivo porque actúa mucho, Por eso, sí, se mueve mucho adentro, pero se considera más el impacto del externo que del interno. Valorizar. Tienes respuesta, pero sí lo estás absorbiendo, de alguna manera va a actuar en ti. ¿Cómo? Bueno, no hay una interacción, pero sin embargo sí absorbes esa imagen y creo que de alguna manera actúa en ti a la hora luego de responder en el medio, puesto que lo interioriza de alguna forma. Sí, claro, entra todo. Se agrega. Claro. Se agrega a lo que hay. Ajá. Es el lío, porque si ya está, bueno, vamos a decir, en una familia de un medio violento, ya tiene un paquete, un mochila de manera de comportar, de ser, de pensar, de sentir, y además viene una video de que hay que matar. Bueno, eso viene, está muy bien, agregó eso. Es decir, que no hay que olvidar el paisaje en lo cual uno está, efectivamente. Y por eso la educación de los chicos es fundamental. La senestesia, no saben qué es. Bueno, en el trabajo cito la definición oficial, es lamentable. El sentido no es un sentido primero. No existe. Pero cuando en los talleres ahora, cuando tú hablas de la senestesia, alguien con 2 o 3, de inmediato tenemos todos la experiencia. Es una evidencia que la senestesia, el mundo interno, actúa sobre nuestra sensación de ser. Es evidente, no entiendo por qué en la psicología no se considera. Se habla de propriocepción, que es un concepto sí que se trabaja, pero los niños autistas.
percepción. Bueno, de todas maneras, apareció la intencionalidad humana al mismo momento que apareció lo inconsciente en el planeta. Y actualmente podemos decir que toda la planeta está invadida de inconsciente. Es decir, el espacio de representación está hecho de algo que no existe. Es raro. Tienen un serio problema los de la psicanálisis. Tienen un serio problema porque ¿dónde pone lo inconsciente en el espacio de representación? ¿Dónde? Si no existe. Entonces no puede. Ya están mal. Ya están mal. Es un... Bueno, me enojo, pero pero me hace recordar si lo... La sensación de esa persona que tengo ahí, no sé si me explican. Entonces, esto me pasa, me di cuenta que me pasa con mucha gente, o sea, no solo con mi jefe. Y me di cuenta que tiene que ver también con el tema de la violencia. Porque resulta que de repente yo consiento el maltrato de alguien que considero por arriba. Y yo me considero con el derecho a veces a exigir y en cierto modo maltratar y le maltrato a alguien que siento por abajo. Y entonces dije, ostras, esto hay que atenderlo claramente. ¿Cómo es que yo me siento? ¿Por qué? Porque en honor a qué me siento yo por encima. ¿Por qué? Porque sé más de una cosa. Si yo sé más de una cosa y entonces me siento por encima de la otra persona, estoy cosificándome a mí y a esa persona. Porque considero más importante eso que sé que el ser humano que soy yo y el ser humano que es el otro. Sí. Y yo creo que eso está en el espacio de representación. Total. Darte cuenta, el tema de ser ubicarte por arriba, ubicarte por abajo, ubicarte en paridad, tiene que ver con el respeto a mí, con el respeto al otro. Sí. Y con no maltratar y no consentir el maltrato. Si yo reconozco que consiento el maltrato, me ubico, ¿por dónde me ubico? Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, y consiento el maltrato. Y entonces he pensado que o sea, es una cosa que tengo muy presente cuando tengo una relación con la gente. De estar muy atenta a eso. Claro, realmente lo experimentamos, pero cuesta. Intentamos en nuestra organización de trabajar de manera unilateral, horizontal, no unilateral, horizontal. Y eso joder, la manía. Entonces cuesta, porque hay reflejo, hay costumbre, está integrado en nuestra forma ya cuando miramos el papá y el gran hermano y el profesor. Bueno, está parte de la sociedad violenta en la cual vivimos, que está hecha para que se produce eso. No cree que no es intencional, es intencional para como endoctrinar, para manipular a la gente, etc. Está en la forma que se ha elegido desafortunadamente. Cuando intentamos de relacionarnos igual a igual, sabemos que no es fácil. Pero es la vía. Y es en el espacio de representación. Tú hablas de tu jefe, tengo la misma experiencia. Mi jefe le veía allí y decía, pero ese es un tipo súper inteligente, y bueno, sabe, bueno, etcétera, etcétera. Y yo una mierda. Bueno, hasta que me fue de... Bueno, Era solo, bueno, tenía mucho que ver con lo que estabais diciendo, y lo de la no violencia, que yo creo que el espacio de representación, desde mi experiencia, me da mucho campo de libertad y te saca como de lo natural, es decir, no es natural que yo sufra, no es natural que el que ha tenido un trauma, como decía Carmen, tenga que toda su vida estar en ese trauma, no es natural en la estructura social que hay, es decir, todo surge y todo se modifica desde el interior, desde la intención.
Entonces me parece que estamos ahora mismo como en ese momento donde el ser humano tiene que saltar por encima de sus límites, que lo decías al principio, y esos límites tienen que ver con la representación que yo hago de mí mismo y de otros y del mundo, ¿no? Entonces, ese laboratorio que tú indicabas me parece muy interesante como para jugar con todos esos espacios que ya lo hacemos muchos de nosotros, ¿no? Pero como compartir ese cómo puede modificarse y transformarse todo, y cuando es todo, si aprendemos a trabajar con ese espacio interno, igual que hemos aprendido a trabajar con el cuerpo, igual que hemos aprendido a trabajar con las cosas externas. Creo que es como la asignatura y como es el futuro, ¿no? Me da solamente añadir eso. Sí, sí. Elena quería hablar. Quería aportar una pregunta. Pues sí, cuando has dicho lo de los ejercicios de mirar al enfrente y luego ver 180 grados, o mirar y después 360, me he visto pues en este año con un grupo de niños que tuve una serie de talleres todos los meses, y finalmente pues yo no conseguía del todo que se respetaran, no lo conseguía del todo con las técnicas que utilizaba y no lo conseguía del todo. Pero finalmente yo tenía como mucho dolor interno porque veía su dolor y su falta de posibilidades de conectar consigo mismo. Me llegaba tanto el dolor suyo que llegó un momento en que dije, voy a hacer un teatro. Y entonces teníamos un cuento, un gusanito tenaz que se transforma en mariposa, y nos enfocamos yo me enfoqué a ellos, bueno, más o menos me seguían, claro, me acabaron siguiendo todos, ¿no? Pero yo fui la que me enfoqué al máximo en ese teatro, porque era desarrollar a través del mundo simbólico todo lo que les estaba pasando. Y ahí sí salimos todos adelante. Incluso tuvimos el apoyo al final de alguna de las madres que nos acompañaron, nos ayudaron, me regalaron un detalle que llevo todo lo que he puesto ya. Y fue como realmente una transformación. Entonces fue a través de ese espacio de representación, que fue una representación simbólica de una historia corta, fácil, pero que implicó a todos y todo el mundo tuvo su papel, y al final pues salió algo diferente. Es una experiencia positiva. Gracias. ¿En cámara? Bueno, voy a invitar a una reunión a los que se interesan el 22 de octubre. Es un domingo. ¿Qué se va a tratar? 22 de octubre. Porque los agendas son llenos de datos de evento, es difícil encontrar una fecha. Fijo, eso puede venir, no le interesa, no pasa nada. Es una investigación para hacer de ese trabajo un trabajo complementario, agregando precisión sobre justamente la repercusión, por ejemplo, de qué implica, qué repercusión tiene el hecho de desarrollar el registro en la sociedad, en la relación entre la gente, en mi relación con mi cercano externo. ¿Qué implica el hecho de desarrollar con los niños la sinestesia? Bueno, son los temas que vamos a ver. ¿A qué hora es la reunión? ¿Tenemos hora? ¿Cómo? ¿Tienes hora ya? Como siempre. No sé. A las 11. Bueno, es que ese día tenemos... ¿Dónde? Aquí. No sé qué día es. El domingo, ese día tenemos una reunión de producciones también, era por saber. Ya hay una reunión. Bueno, a ver, es que... El 22 de octubre. El 22. 22. El domingo. ¿Eh? El domingo. Es el domingo. Bueno, ¿Dónde sería? ¿Dónde sería? Aquí. Aquí en el parque. Aquí mismo. Bueno, le agradezco mucho por los comentarios. Creo que va por ahí la idea de ese trabajo, de un poco más tarde ir en la asociación, en el colegio, en la universidad, hablar del espacio de representación, que es totalmente revolucionario y que es en el corriente
de la intencionalidad, de lo que hablaba el corriente de opuesto, podemos decir, opuesto a lo inconsciente. Porque hay que influir positivamente. Bueno, es un punto de vista después, ¿eh? Uno no puede ser no de acuerdo con eso. Tiene que ver No con hay el problema. cambio, tiene que ver con el cambio también, la dirección que uno lleva. Sí. Y es un punto de vista que tenemos tanta herramienta y fundamentos, sobre todo, que ha transmitido Sigo, que es una pena que no va en el mundo. Va, de todo, va déjà. No es, cada uno pone su grano de arena, como se dice. Es mi presunción, nada más. Pero una arena ya es algo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué decir más? Gracias.